Muy buenos días, amados hermanos, amigos y familiares. Le damos gracias a Dios una vez más por permitirnos compartir con cada uno de ustedes una palabra fresca, una palabra de bendición a través de la Biblia, ya que por medio de la palabra de Dios es que las cadenas pueden ser rotas, los oídos de los sordos se abrirán, los ciegos podrán ver y el mudo podrá hablar, y aquellos que están paralíticos podrán caminar. Solamente por medio de la palabra de Dios esto puede ser una realidad. Esta es una de las razones por la cual he recibido con mucho orgullo, con mucho amor, el mandato que Dios me ha dado de que comparta con cada uno de ustedes lo que es la palabra de Dios. Y para esto vamos a estar dándole continuidad ya a lo que es el final del capítulo 11, en la tercera parte. Lo hemos estado haciendo así para no hacerlo tan extenso y poder tener un mayor dominio de lo que Dios quiere enseñarnos. Ahí están todos los videos subidos. Usted simplemente lo busca en YouTube, video, le da la foto mía ahí en el canal, busquen video y ahí están todos, desde la primera clase hasta la 20 que vamos a estar compartiendo hoy. Hoy vamos a estar compartiendo la clase 21 del capítulo 11 del libro de Romanos, pidiéndole a Dios que sea de bendición, de edificación a nuestras vidas espiritual, a nuestra vida espiritual, ya que de nuestra vida espiritual es que depende todo en la vida del ser humano, valga la doble mención. Amén. Y vamos a estar leyendo para la gloria de Dios en el nombre de Jesús y la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. No se olvide de suscribirse al canal, de compartirlo, de comentarlo y de darle me gusta. Amén. Ya que esta es la manera por la cual primero Dios, después la plataforma de YouTube nos va a dar más promoción y vamos a poder llegar a muchas personas más. Amén. Si quiere ponerse en coyonía o en continuidad, pues vea en el video anterior, que es el número 20, este es el número 21. Y ahí usted va a ir enlazando uno por uno y va a ser de gran bendición. Va a conocer lo que es el plan divino que Dios tiene establecido. El plan divino que Dios tiene establecido, el camino que Dios tiene establecido para poder ser aceptado por Él, para poder ser honrado por Él y para poder tener su cobertura. Ya que si nosotros no somos aceptados por Él, ya que si no tenemos su cobertura, nosotros andamos como Caín, errante, sin la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice el versículo 25 del capítulo 11, que fue donde nos quedamos. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud a los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, es un misterio para nosotros los seres humanos el poder entender cómo el pueblo de Israel o cómo Dios usa la dureza del corazón del pueblo de Israel para que el evangelio llegue a nosotros los gentiles. Es algo que muchas personas se atreven a decir: wow, pero no veo justicia en Dios entonces. ¿Por qué? Porque Él no debe señalar al pueblo de Israel por sus pecados, porque el mismo Dios es que le ha endurecido
su corazón para que el evangelio llegue a los gentiles. Esto es algo que el mismo enemigo lo puede utilizar para engañarte en cuanto a la divinidad de Dios, ya que toda la Biblia en general habla de la divinidad de Dios. ¿Qué es la divinidad de Dios? O sea, la revelación de sí mismo, lo que Él es, lo que Él le agrada, ya que Él se ha revelado a la raza humana. Él se ha dado a ver, Él se ha dado a conocer por medio de la creación, por medio de la creación. Y aquí estamos conociendo una parte de Él. O sea, en este estudio de hoy vamos a conocer una parte de Él muy importante, que usted y yo tenemos que prestarle atención para que no nos dejemos engañar más del enemigo en cuanto a ese punto o este punto se refiere. Le dice el apóstol Pablo a los romanos: no quiero que ignoren este misterio. Es un misterio, hermano, mire, que usted tiene que atenderlo con mucho cuidado, porque es un misterio. Y si usted no lo atiende, el enemigo puede ganarle gran ventaja en este punto. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud a los gentiles. Amén. Eso vino, no fue porque Dios lo planificó así. No fue que Dios dijo: déjame endurecerle el corazón al pueblo de Israel para que el evangelio llegue a los gentiles. No, en ninguna manera. Por la dureza de su corazón, entonces Dios usa ese medio para que el evangelio llegue a nosotros los gentiles. Pero los gentiles no deben ignorar este misterio. O sea, no podemos nosotros de creernos que Dios ha desechado el pueblo de Israel. No podemos nosotros, los que somos humildes, lo que Dios nos ha tomado, ya que Dios toma lo humilde para avergonzar a los sabios, después que Dios nos toma a lo humilde, a lo manso, para avergonzar a los sabios, no ignoremos que fue para avergonzarlo, que no es que nosotros somos más que ellos. Esa es la enseñanza que está dando aquí. O sea, Dios, por medio del apóstol Pablo, le está diciendo a los romanos gentiles que no ignoren ese misterio de que Dios endureció el corazón del pueblo de Israel para que llegue a nosotros. Porque el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y los hijos de Dios, aunque Dios te haya tomado a ti para avergonzarlo a ellos, no te creas más que ellos también nunca. Amén. Dice el versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. ¿Ven? Ese es el pacto que Dios tiene con Israel. O sea, Dios por un tiempo ha endurecido el corazón de Israel por sus maldades. No es porque Dios no tiene la humanidad y tiene el pueblo de Israel como un monopolio, no. Por ello endurecer su corazón, entonces, o sea, por ello no aceptar el mensaje de Dios, Dios ha endurecido su corazón para que nosotros los gentiles y los romanos recibiéramos el mensaje. Pero Dios tiene una promesa con ellos. Luego que todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Por qué? Porque Dios le habría prometido: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. En un momento determinado, Dios, cuando venga ese libertador, que es Cristo, aunque ya Él vino para cumplir el propósito divino de Dios, que era morir por nuestro pecado, y para darnos acceso a que nosotros
volvamos a ponernos de frente al Padre o volvamos a la presencia de Dios. Ese fue el propósito por el que Él vino. Pero Jesús vuelve, Jesús viene. Entonces cuando vuelva, Dios va a cumplir su pacto con ellos. Dios va a quitar toda iniquidad de ellos y va a cumplir su promesa y será su pueblo. Amén. Dice, así que en cuanto el evangelio son enemigos por causa de vosotros, oiga, en cuanto el evangelio son enemigos de Dios por causa de nosotros. Que nosotros muchas veces queremos señalar a Israel, queremos cuestionar a Israel, queremos decir, wow, qué pueblo de dura servir, wow, qué pueblo viendo la mano de Dios, wow, qué pueblo teniendo a Dios, no lo acepta. Hermano, hay un misterio de parte de Dios en este punto para beneficio tuyo y mío. Todo eso es plan de Dios. No planificado por Dios, sino por decisión del pueblo. Dice, porque Israel es el espejo de la humanidad. Eso es lo que nosotros debemos entender. El pueblo de Israel lo que dice, ¿cómo somos usted y yo? Que somos malos, que somos duros de corazón, que somos de dura servir, porque viendo el cielo, la tierra, su plenitud, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, viendo cómo el mundo se está despedazando, cómo nosotros fallamos, cómo nosotros estamos de espalda a Dios y Dios mantiene su misericordia de nosotros. Y nosotros actuamos como Israel. Ese es otro misterio que nosotros no hemos podido lograr entender. Que vemos a Israel, pero Israel simple y llanamente es el reflejo tuyo y mío. Por eso es que no debemos seguir igual. Porque si ellos que fueron su pueblo cogido de Dios, Dios endureció su corazón, el tuyo y el mío, que estábamos apartados de él desde la eternidad, desde antes de Adán, desde el pecado de Adán. Imagínense qué sucederá con nosotros. Dice, así que en cuanto el evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto la elección son amados por causa de los padres. ¿Ve? Por causa de Abraham e Isaac y Jacob y todos los hombres de Dios, ellos son amados. Va a llegar el momento determinado que Dios lo va a tomar, lo va a santificar, lo va a limpiar y lo va a salvar y va a cumplir sus palabras con ellos. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí hay una palabra que usted va a entender ahora mismo. Nosotros vamos a crear una sesión con el hermano Martín Luna, mi hermano Eduardo Vázquez y un hermano llamado John, no me recuerdo el apellido de él, que crecimos en el evangelio juntos. Vamos a tener una sesión, el cual le vamos a llamar dos mentalidades y concepto en la vida del cristiano. Aquí muestra un concepto que usamos hoy día los cristianos en su mayoría. Ya yo cambié ese concepto, hablando en cuanto a los dones de Dios, que son irrevocables. Aquí queda claro, si usted le da continuidad a la lectura de este capítulo, va a entender que se está refiriendo al pueblo de Israel, que Dios lo había llamado por medio de Abraham y que Dios no lo va a desechar. ¿Por qué? Porque los dones de Dios y el llamamiento de Dios son irrevocables. El pueblo de Israel, Dios lo va a restaurar porque Dios lo escogió. Aunque ellos sean duros, Dios simplemente usó la dureza de su corazón, su pecado, para llevar a cabo un plan de que el evangelio llegue a nosotros. Pero el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Hay gente que están descarriados por ahí, pero Dios con esa gente sigue predicando y sigue haciendo un milagro, porque los dones de Dios son irrevocables. Dios no depende de ti, de mí.
Dios depende de lo que Él hace, de a quien llama, de lo que Él propone. Amén. Entonces hay mucha gente que están discutiendo por ahí que los dones, que los dones, que esto, que son irrevocables, que Dios quita, que Dios pone. Mírenlo aquí, está hablando del pueblo de Israel, dando a entender que ese llamamiento que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, eso es irrevocable. Esa gente van a servir a Dios de nuevo en su tiempo determinado, en su momento determinado. Dice el versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ve que es un plan de Dios. Cómo Dios usa. Mire, hay cosas que pasan en nuestras vidas que nosotros no la entendemos. Y creemos que es culpa de nosotros o de alguien. Y es Dios que tiene planes. Es el mismo Dios, hermanos. Así también estos ahora han sido desobedientes, dice el versículo 31, para que por la misericordia a vosotros, o sea, nosotros los gentiles, ellos también alcancen misericordia. O sea, mire este plan de Dios aquí, mire cómo entra este juego de Dios. Por la dureza del pueblo de Israel, el evangelio llegó a nosotros. Pero por llegar el evangelio a nosotros, ellos se van a llenar de celo. Entonces ahí viene a manifestarse la misericordia de Dios con ellos. Wow, pero qué Dios más sabio. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede estudiar a Dios? Hay gente que Dios ha permitido que ellos mismos se vayan de la vida de uno. Y uno diciendo y cuestionando y señalando y diciendo y blasfemando. No, que tú fue el mismo Dios para llevar a cabo un plan, hermanos, hermanas que me escuchan. Dice el 32, porque Dios sujetó a todo en desobediencia. ¿Ve? Dios lo sujetó en su desobediencia. Lo sujetó en su desobediencia para tener misericordia de toda la humanidad, dice la última parte del versículo 32. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amado hermano. Dios está revelando la mente de Él, cómo Él trabaja. Él trabaja de una manera que nosotros no lo entendemos. Para bien de nosotros. Y todavía leemos en los versículos anteriores, en este mismo libro, que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y nosotros no entendemos esta parte, no entendemos cómo Dios obra. Mire, le voy a poner un ejemplo personal, me voy a atrever a hacerlo. La mujer que yo más he amado en mi vida en esta tierra, la que yo más he amado en mi vida en esta tierra, hubo un tiempo que yo no pude demostrarle su amor por una razón ajena. Y ella me veía a mí mal. Y yo le decía, tú eres la mujer de mi vida, yo te amo, yo no sé qué es lo que está pasando. Hay algo que no me permite demostrarte, entregarte. Hay algo. Y ella me veía a mí, me veía el problema a mí. Yo mismo me preguntaba, yo mismo le decía, no te olvides de mí, que va a haber un día, no va a haber un día que va a acontecer algo, porque yo conozco a Dios, yo sé que esto viene de Dios, yo sé que no es, que Dios quiere tratar con tu vida y con mi vida, hermano. Y ella sufrió, de tal manera
que usted sabe qué hizo. Le pidió, como quien dice a Dios, que me saque de su vida. Y Dios escuchó su oración. Y cuando Dios terminó el plan de que él quería encontrarse con ella, demostrarle, enseñarle que para ella lo más importante era Dios. Por eso Dios, de una manera o de otra, impidió que yo pudiera entregarle mi vida a ella en ese tiempo. Yo le decía, no te olvides, guarda el anillo por ahí, no lo botes, que un día yo sé que es algo que Dios está haciendo. La mujer se olvidó de mí. Oiga, la mujer se olvidó de mí. Y por más que he luchado por acercarme a ella, no hay forma. Parece que fue el mismo enemigo que, por medio de no entender lo que yo le estaba diciendo, que era plan de Dios, cerró su corazón. Hermano, Dios va a hacer cosas que nosotros no entendemos para llevar a cabo su plan, que el plan de Dios es que usted y él sean uno, es que ustedes tengan una relación, una comunión, una unidad, que nosotros entendamos que todo depende de él, que es por él y para él. Mire lo que dice el último versículo aquí, 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria, la honra, el honor. Pero nosotros no queremos quebrantar nuestra humanidad, nuestro concepto humano, nuestra sabiduría humana, nuestro intelecto. Nosotros todo el tiempo desde el pueblo de Israel hemos tergiversado el mensaje de Dios. Hemos apartado las manifestaciones de Dios, la revelación de Dios. Dios se ha dado a conocer al ser humano por medio de la creación. Y todos los días lo predicamos, lo enseñamos y lo decimos. Y seguimos con el corazón duro. Amados, vamos a prestar atención al mensaje de Dios. Vamos a atender a la revelación de Dios, sea al Dios revelado. La gente hoy busca más revelación, no que tengo un código, que tengo una revelación, que tengo mi hermano, que esto y que lo otro. Ese código, esa revelación es Dios revelándose para que tú entiendas que Él es real, que Él está ahí, que Él está viendo, que Él sabe. No es para que te desvanezca en la revelación y obvie su divinidad. Dios es lo que nosotros necesitamos en la vida. Dios no es revelación, no es ministerio, no es ciencia, no es sabiduría, no es nada de lo que Él puede dar para bendición y edificación de la iglesia. Es Él. Por eso es que Él le dice a Efesios, conozco tus obras. Sé que ha podido indagar y ha podido discernir los falsos maestros. Sé que te ha mantenido firme, pero tengo algo contra ti. Ha dejado tu primer amor. Nuestro primer amor es Cristo Jesús. Él es nuestro primer amor. Pero por eso es que Él dice, estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué estoy a la puerta? Porque lo tienen en la puerta, no lo dejan entrar a gobernar su iglesia, no lo dejan entrar a gobernar su vida, no lo dejan entrar a Él. Han recibido el mensaje que Él ha traído, el ministerio que Él ha traído, la bondad que Él ha traído, y a Él lo han dejado afuera y no hemos enfocado en los ministerios, en los dones que Él ha depositado en nosotros. No hemos enfocado más en la obra que Él quiere que hagamos, que en Él, el que nos dio la obra. Tenemos a Cristo en la puerta. Tenemos a Dios en la puerta. ¿De qué manera? Cuando no nos enfocamos en el Dios revelado por medio de la creación. Dios se revela a nosotros los seres humanos para que nosotros seamos o busquemos la manera o roguemos o pidamos, como dice Mateo, bienaventurados los que lloran ¿por qué? Los que lloran porque el Dios revelado se manifiesta en nosotros. Y como Él es amor, como Él es bondad, como Él es sincero, nosotros seamos sinceros, seamos bondadosos
seamos misericordiosos. Lloremos por estas cosas que es el mismo Dios revelado por medio de los sentimientos. Amén. Y estoy seguro que veremos a Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y mañana, si Dios nos lo permite, entraremos en el versículo 12. Lo veo cortico. Vamos a ver si podemos darlo de un solo tiro o lo hacemos en dos partes. Dios le bendiga y Dios le guarde. Compartamos este video y será de gran bendición en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de nosotros. Amén.